Las Moradas, un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación, en conjunto con CIMAC. Las Moradas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a su espacio Las Moradas. Una vez más, aquí transmitiendo en la Ciudad de México a través de esta radio maravillosa y estas plataformas por internet que siempre nos impulsan para tener una comunicación mucho más objetiva y mucho más comprometida a nivel social con ustedes. El día de hoy estaremos abordando el Día Internacional de los Derechos a la Verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos y las víctimas. También contaremos con la nota informativa de Radio Victoria desde El Salvador, con Erika Vázquez de Comunicación de FOCA y con Miriam González desde el Instituto para las Migraciones IMUMI. Pero antes de comenzar, les damos los teléfonos en cabina 55-3508-4761 de CIMAC Radio. Como siempre, estamos transmitiendo a través de esta plataforma y es todo un placer estar, como siempre, todos los viernes desde el sureste mexicano para el mundo. Pero antes de empezar, nos vamos con una melodía y comenzamos. Estás escuchando Las Moradas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Mujer migrante, si viajas a otro país o comunidad para buscar trabajo, mantente alerta. Nadie puede quitarte tus documentos, encerrarte o forzarte a hacer algo que no quieras. La explotación laboral y sexual es una forma de trata de personas y es un delito. Si estás en peligro, pide ayuda. Tienes derecho a ser protegida. En Honduras, llama al 911 y en Guatemala al 110. En México, llama o comunícate vía WhatsApp al 800-5533-000. Las mujeres migrantes merecen un camino seguro. Este es un mensaje de la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF, financiado por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos y no refleja necesariamente las opiniones del Departamento de Estado. Las Moradas. Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. El 21 de diciembre del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como dicho Día Internacional, rindiendo homenaje cada año a la memoria de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980. Monseñor Romero denunció activamente las violaciones de los derechos humanos de las personas más vulnerables de El Salvador. En el año 2009, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un informe sobre el derecho a la verdad, el cual incluye un estudio sobre las prácticas óptimas para el ejercicio efectivo del derecho a la verdad. En particular, las prácticas relacionadas con los archivos y los expedientes de violaciones manifiestas de los derechos humanos, así como los programas de protección de las y los testigos y las personas que tomen parte en juicios por tales violaciones. Es importante mencionar que la verdad es un concepto tradicionalmente difícil de definir, ya que implica la credibilidad objetiva, pero también exige la comprensión subjetiva. Cada año son miles las personas que en todo el mundo sufren la violación de los derechos y son víctimas de atropello de toda índole. Muchos de ellos son torturados y alejados de sus familiares durante meses e incluso años. Es por ello que hoy rendimos homenaje a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en su empeño, informó para Canal 6 Atenea Paul. Erika Vázquez nos comenta.
El Día Internacional del Derecho a la Verdad, en honor a las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y para recordar la importancia de la verdad y la justicia en estos contextos. Este día no solo es una oportunidad para reflexionar sobre las injusticias pasadas, sino también para resaltar el derecho fundamental de las víctimas a conocer la verdad, especialmente cuando se trata de violaciones graves de sus derechos y dignidad. La relevancia cabe en el derecho a la justicia y la reparación, violaciones graves de los derechos humanos como los crímenes de lesa humanidad, genocidio o desapariciones forzadas, dejan profundas cicatrices tanto en las víctimas como en las comunidades afectadas. El derecho a la verdad permite que las víctimas y sus familias sepan lo que realmente ocurrió, quiénes fueron los responsables y cuáles fueron las circunstancias de los crímenes. Sin este conocimiento, las víctimas se ven privadas de una forma de justicia que les permita sanar y obtener reparación. Este derecho es esencial para la reconstrucción del tejido social después de periodos de violencia y de represión. Además, la memoria histórica y la prevención ayuda a conocer la verdad, fundamental para que no se repitan las violaciones de derechos humanos en el futuro. La falta de reconocimiento de los crímenes y la negación de los hechos pueden fomentar impunidad y la perpetuación de las injusticias. En contraste, reconocer la verdad y documentar estos abusos es clave para la memoria histórica, para que las nuevas generaciones comprendan los horrores del pasado y se trabaje para evitar su repetición. Como impacto de la negación y el olvido, muchos países, las violaciones graves se han intentado ocultar o minimizar. Esto incluye desde la represión política en dictaduras hasta los crímenes de guerra en conflictos armados. Durante años, las víctimas fueron silenciadas y los responsables aún no enfrentan consecuencias. La negación de estos crímenes no solo daña la justicia, sino que también perpetúa la impunidad. Las víctimas que no tienen acceso a la verdad son despojadas de su dignidad y su derecho a ser reconocidas como personas que sufrieron injusticias. Es importante que las comisiones de la verdad y otras instituciones que se encargan de esclarecer los hechos desempeñan un papel crucial en este proceso, a través de investigaciones exhaustivas, testimonios y el trabajo de expertos. Estas comisiones ayudan a revelar la magnitud de las violaciones de derechos humanos cometidas durante periodos oscuros de la historia. Sin embargo, la verdad no solo se logra a través de informes oficiales. Es necesario que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de los derechos de las víctimas y que las instituciones promuevan el acceso a la información, garantizando que la verdad sea divulgada ampliamente y que los responsables sean llevados ante la justicia. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del movimiento de parteras de Chiapas, Nix y Shim. Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes, porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero, y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan en frente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas, y a lo que entramos al país mexicano hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes, y que nos den
buen trabajo, que a veces nos entiendan, porque el camino no es fácil, es muy difícil. Las Moradas. Las Moradas también se escucha en Radio Victoria, Cabañas, El Salvador. La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa. Saludos a quienes están pendientes de este espacio. Yo soy Edilberto Escobar y les saludamos desde Radio Victoria en Cabañas, El Salvador. Y les cuento que cada 24 de marzo el mundo conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. Esta es una fecha que nos recuerda la importancia de conocer la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad y la responsabilidad de los estados en garantizar la justicia. Pero, ¿qué significa realmente este derecho? ¿Y cuál es la situación en El Salvador? De eso estaremos hablando en esta nota. Este día fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas en honor a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, un sacerdote salvadoreño asesinado el 24 de marzo de 1980 por denunciar las injusticias y los crímenes de la dictadura militar. A nivel mundial, el derecho a la verdad ha sido clave en procesos de justicia transicional en países como Argentina, Chile, Colombia y Sudáfrica. Sin embargo, en El Salvador, el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas es limitado, considera Saúl Baños, abogado de la República de El Salvador. El acceso a la justicia ha sido limitado. A pesar de la derogación de la ley de amnistía a la que ya me referí, los procesos judiciales contra los responsables de violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil han sido escasos y enfrentan numerosos obstáculos y diversos obstáculos, incluyendo la falta de voluntad política, la impunidad histórica y la debilidad del sistema judicial. Algunos casos emblemáticos, como la masacre del Mozote de 1981, entre otros, han avanzado lentamente en los tribunales, pero aún no se han logrado una justicia plena para las víctimas. En cuanto a la reparación, los esfuerzos han sido insuficientes, aunque se han implementado algunas medidas simbólicas, como la construcción de monumentos y la realización de actos conmemorativos. Las reparaciones materiales y psicológicas para las víctimas y sus familias han sido muy limitadas. No existe un programa integral de reparaciones que aborde de manera adecuada las necesidades de las víctimas, incluyendo indemnizaciones, atención médica y psicológica y garantías de no repetición. A más de 40 años del conflicto armado salvadoreño, miles de víctimas y familiares siguen esperando verdad y justicia. Es importante decir que la ley de amnistía impidió durante algunos años investigar estos crímenes de guerra y aunque fue declarada inconstitucional en 2016, las investigaciones no están avanzando como se quiere y siguen impidiendo el derecho a la verdad, afirma Mirna Perla, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador y sobreviviente de la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975. El derecho a la verdad, la justicia, la reparación, las medidas de no repetición y la memoria histórica. Deudas que tiene el país precisamente por haber suscrito los acuerdos de paz, por haberse comprometido con el derecho a la verdad, a la justicia, a cambiar el sistema de justicia, a crear bases para que no se vuelvan a repetir estos graves hechos, lo cual realmente lamentamos. Ha habido un total negacionismo por parte del Estado para cumplir con estos acuerdos, para cumplirle a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Otro dato importante es que la situación actual de violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de excepción ha encendido nuevamente las alarmas sobre la falta de acceso a la verdad. Este 24 de marzo recordamos que reconocer la verdad es un derecho irrenunciable. Así es que desde Radio Victoria seguimos ampliando las voces que exigen justicia y dignidad. Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala, desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. El derecho de las mujeres a acceder a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres es una de las reivindicaciones femeninas más importantes de los últimos 100 años. Trabajo igualitario.
Nuestra Constitución Federal establece que, para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Esta disposición tiene como objetivo evitar que las mujeres reciban un salario, prestaciones o beneficios menores que los hombres por el solo hecho de su sexo. Es importante saber que la denominación que se le dé al puesto o categoría es irrelevante, pues siempre que se desempeñen los mismos servicios o funciones, deberá de corresponder la misma remuneración, ya que de otro modo sería muy fácil violentar la igualdad sustantiva únicamente cambiando el nombre que se le da a cada puesto de trabajo. Finalmente, debemos saber que nuestra Constitución no prohíbe que un hombre perciba un ingreso mayor al de una mujer, o a la inversa, sino que únicamente prohíbe que el sexo de la persona sea el factor que determine el salario, las prestaciones, las prerrogativas o cualquier otro beneficio de índole laboral. Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano, toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Las Moradas. Estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas. Como siempre hacemos una reflexión de cierre o algún comentario sobre el tema abordado, y el día de hoy estuvimos comentando sobre el Internacional de los Derechos a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y las víctimas. Este tema realmente en México y en el mundo es un tema que realmente hasta el día de hoy no se tiene justicia, ni siquiera estamos cerca de un porcentaje alto, tal vez un 10%, y eso ya es que decir mucho, en diferentes partes del mundo, y lo digo así porque no quiere decir que tampoco no existan casos de éxitos, pero siempre son los menores y no los mayores, desafortunadamente. Aquí en México han encontrado fosas clandestinas donde torturaban, quemaban y entrenaban a gente para los diferentes cárteles en México, sobre todo el de Jalisco Nueva Generación. Es un cártel que ha tomado el control de varias partes de la República, pero de los últimos tiempos se enfocó mucho en Chiapas, precisamente desde donde estamos produciendo este programa para el mundo, y es muy penosa la situación en la que ha puesto al Estado en jaque. Ahora el nuevo gobernador ha tenido que intervenir para que esto disminuya, pero aún que ha disminuido la violencia, pues continúan estos cárteles ejerciendo diferentes tipos de poderes en diferentes comunidades, y realmente es muy, muy penoso ver cómo el gobierno no está lejos de estar cerca de estos cárteles, y pareciera muchas veces que trabajan en conjunto y no en separado. Pero en fin, este espacio precisamente nos permite abrir preguntas, abrirnos a otros tipos de panoramas, a otros tipos de opiniones, y sobre todo cuando son medios alternativos en los cuales no hay que quedar bien con alguien, simplemente damos un punto de vista desde el trabajo que se ha realizado, desde el trabajo de campo que nosotras tenemos y desde la realidad social y económica que está viviendo el país. El día a día, la gente que labora, nuestras compañeras a las que se les da la atención, a las mujeres migrantes, a las mujeres en la partería tradicional, toda esta parte de los proyectos, y que las mujeres que participan cuentan sus realidades y sus contextos, pues son otros que no salen en la televisión. Definitivamente y tristemente así es. Vivimos varios Méxicos en un mismo México, y esta frontera no deja de ser otro mundo aparte del resto de la República Mexicana. Precisamente hablando sobre los derechos a las víctimas, aquí durante el movimiento del 94 hubieron muchísimos asesinatos y violaciones de parte del ejército a mujeres indígenas en diferentes comunidades, y hasta el día de hoy no ha habido un responsable
que me refiero a un responsable, se sabe quiénes son, pero que no hay quien responda por estos hechos porque simplemente no hay justicia. Eso es para poner un ejemplo. Podemos poner los feminicidios recientes en diferentes partes del estado de Chiapas y todas ellas son víctimas de un estado sin ley y que no está estructurado base a derechos humanos, sino si eres prima o hermana, hija de la familia de, entonces sí importa que la encontremos, importa que la busquemos, pero si es la chica que es mesera en un restaurante, pues si desaparece, pues como es pobre, ¿a quién le importa? Entonces también esa es otra de las cosas de discriminación que se vive, de discriminación social y económica que se vive en México y en muchos otros países, es que se busca la gente que según el Estado pone como importante, y hay gente que no somos importantes como el resto, y en esos me incluyo yo. No somos tema de importancia para los gobiernos de nuestros países. Precisamente es por eso que existen estas organizaciones sociales, estas fundaciones sociales en toda la República Mexicana luchando por los derechos que nos corresponden como humanos, no como si somos la hija de o el pariente de no, simplemente por el simple hecho de existir. Se nos debe de tratar con respeto, base a derechos humanos y sobre todo respetando nuestras diferencias culturales, nuestras diferencias de lenguas, etcétera. Entonces creo que esto es una reflexión que puede muchas veces generar momentos incómodos o tal vez generar un pensamiento lejano del que pueden ustedes tener, pero realmente créanme, no estamos tan lejos, estamos más cerca de lo que creen en realidad, porque los problemas que hay en México, cuando lo ves desde fuera, lo ves muy lejos, pero luego abres tu bolsa y te das cuenta de que tu economía no te alcanza, de que si te enfermas muy probablemente no tengas quien te vaya a atender una enfermedad que tenga que ser muy cara, que tengas que pagar muchos medicamentos, etc. Entonces la realidad siempre nos alcanza, siempre que tengamos una gravedad sobre algún tema es cuando realmente vemos la dimensión de problemas económicos, sociales y políticos que tenemos dentro de nuestro propio país y que no estamos expensas a tener que enfrentarnos a burocracias hospitalarias de las que nunca te dan respuesta, de atenciones obstétricas negligentes en los diferentes hospitales, o que no tienen medicamentos, o que no tienen los aparatos, o que no te pueden atender porque no hay especialistas en eso, o no hay médicos suficientes. Entonces hay un colapso de salud, pero al mismo tiempo no hay capacidad de atención, pero al mismo tiempo no se capacita a las personas, a los médicos, enfermeras que están tratando con personas, no con plantas. Y muchas veces es tan mecánico que pareciera que eres simplemente una receta médica nada más. Y sí, es muy triste muchas veces ir a los hospitales y creo que muchos que me estén escuchando estarán de acuerdo con lo que digo, que cuando vas a un hospital siempre te sientes como intimidado un poco por el ambiente, porque no te dejan hablar, ni opinar, ni decir, hasta que, no sé, escuchas a alguien gritando que ya no puede más. Eso es para poner un ejemplo. La gente desaparecida, la gente, las personas, las mujeres que las engañan con trabajos que no existen, el reclutamiento de personas precisamente por esta causa, por la necesidad, por la urgencia de ayudar a la familia económicamente. Se van a otros lugares con promesas falsas de trabajo y resulta que las reclutan para el narcotráfico, para ser abusadas físicamente, psicológicamente, las maltratan, no les pagan y terminan siendo esclavas literalmente de algún cártel o de alguna mafia que tenga que ver con trata de personas o explotación infantil o adolescente. Es terrible. Es terrible, es más, cuando lo menciono hasta me duele el alma, me duele el corazón, ver las noticias, pensar en todas esas madres, esas hermanas, esos tíos, esos primos, ese papá que anda buscando a sus hijos con una desesperanza total y al mismo tiempo con toda la esperanza del mundo y que les entregan una sudadera, un zapato y que con eso su alma mínimamente dice, ok, ya no está en este mundo y ahora ¿qué sigue? ¿No? Pero qué fuerte ha de ser. No le deseo a nadie ese dolor
Y ojalá que si alguna persona nos está escuchando, que sepa que no podemos estar en su lugar, pero sí podemos ser empáticos con la situación que se está viviendo en el país. Y precisamente ese es uno de nuestros lemas dentro de formación y capacitación, es precisamente la empatía hacia el dolor humano. Y con esto nos despedimos el día de hoy, con esta reflexión. En controles técnicos, Erika Vázquez, y en conducción, Carolina Damián. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación, realizado en colaboración con CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook como FOCA o por nuestra página foca.org.mx. Las Moradas. Este programa está financiado por la Fundación Kellogg, Fundación Sociedad Justa, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Diputación Barcelona, que impulsan los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI en las migraciones y salud sexual y reproductiva.